Mis hermanos, Dios les bendiga. Les habla Teo Hernández. Voy a leer un salmo. Es el salmo número 78. Hemos estado leyendo todos los salmos, desde el número 1 hasta ahorita que vamos en el 78. Y vamos a terminar este libro y vamos a terminar toda la historia de la Biblia, mis hermanos. Vamos a instruirnos, vamos a escuchar de sus mensajes tan hermosos que aprendemos tanto de la palabra de Dios, pero especialmente de estos salmos tan bellos que el rey David a través de los años nos ha instruido también con ellos. Voy a comenzar en este momento porque es un salmo un poco larguito, pero bien hermoso. Pongámosle atención para que aprendamos más cada vez. Dice así: Atiende, pueblo mío, a mi enseñanza. Toma en serio estas palabras de mi boca. En parábolas voy a abrir mi boca. Evocaré los enigmas del pasado, las cosas que escuchamos y sabemos, que nos fueron contando nuestros padres. No deben ignorarlas nuestros hijos. A la futura generación le contaremos la fama del Señor y su poder, las maravillas que el Señor ha realizado. En Jacob arraigó sus declaraciones, a Israel le dio una ley. Luego ordenó a nuestros padres que se las enseñaran a sus hijos, para que las conozcan sus sucesores, los hijos que nacerán después. Que éstos se encarguen de instruir a sus hijos, para que éstos confíen solo en Dios, no olviden las hazañas de su Dios y observen siempre sus mandamientos, para que no sean a ejemplo de sus padres, una generación rebelde y obstinada, incapaz de mantener su decisión y cuyo espíritu no era fiel a Dios. Los hijos de Efraín, diestros arqueros, volvieron la espalda el día del combate. Es que no respetaban la alianza de Dios. Si habían negado a seguir su ley, habían olvidado sus hazañas, los prodigios que había hecho ante sus ojos. ¿Qué milagros no hizo ante sus padres? En la tierra de Egipto, en los campos de Tanís, hendió el mar y los hizo pasar deteniendo las aguas como un dique. De día los guió con una nube y cada noche con una luz de fuego. Partió en medio las rocas del desierto y les dio a beber agua a torrentes. Hizo brotar arroyos de la piedra y las aguas corrieron como ríos. Mas de nuevo pecaron contra él, desafiaron al Altísimo en el desierto. Tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo de comer para sobrevivir. Insultaron a Dios diciendo: ¿será Dios capaz de prepararnos la mesa en el desierto? Es cierto que cuando él golpeó la roca, corrió el agua y los torrentes desbordaron, pero ¿será capaz de darnos pan o de proporcionar carne a su pueblo? Al oírlo, el Señor se encolerizó. Un fuego se encendió contra Jacob y la cólera subió contra Israel, porque no habían creído en Dios, ni habían confiado en que lo salvaría. Dio orden a las nubes en lo alto, abrió las compuertas de los cielos, les envió como lluvia maná para comida, les dio trigo del cielo, y el hombre comió el pan del fuerte, y les envió de sobra provisiones. Hizo soplar en los cielos viento del este, y trajo con su poder el viento sur. Hizo llover sobre ellos carne como polvo, aves innumerables como arena del mar. Hizo que cayeran dentro de los campamentos, en todo el derredor de sus carpas. Comieron hasta ya no poder más. Él les sirvió de cuanto deseaban, pero aún sus ansias no calmaban, y todavía en su boca tenían su comida. Cuando estalló contra ellos la cólera de Dios, dio muerte a los más fuertes de los suyos, derribó a la flor y nata de Israel. A pesar de esto, pecaron nuevamente, no creían aún en sus maravillas. De un soplo entonces apagó sus días, trágicamente se acabaron sus años. Cuando él los masacraba, lo buscaban, se volvían y le hacían la corte, se acordaban que Dios era su roca y el Dios Altísimo, su Redentor. Pero todo se quedaba en palabras, y con su lengua solo mentían, pues su corazón no se dio a fondo, ni tampoco tenían fe en su alianza. El empero, siempre bueno y compasivo, perdonaba su culpa
en vez de destruirlos? ¿Cuántas veces no refrenó su cólera en vez de desatar toda su ira? Son seres de carne, se decía. Soplo que se va y no volverá. ¿Cuántas veces lo desafiaron en el desierto y lo enervaron en esa soledad? Nuevamente tentaron a su Dios y enojaron al Santo de Israel. No se acordaron más de su poder, del día en que los libró del adversario, cuando hizo milagros en Egipto, prodigios en los campos de Tanís, convirtió en sangre sus ríos, para que no bebieran de sus arroyos. Luego vinieron mosquitos que se los comían y ranas que hicieron gran perjuicio. Entregó sus cosechas al pulgón y el fruto de su trabajo a las langostas. Echó a perder sus viñas con granizo y sus sicomoros con la helada. Dejó sus rebaños a merced del granizo, y el rayo tumbó sus ganados. Lanzó sobre ellos el ardor de su cólera, ira, furor, angustia. Un buen envío de ángeles de desdicha le dio rienda suelta a su cólera. No preservó sus vidas de la muerte y los entregó a la peste. Mató a los primogénitos de Egipto, a todo hijo mayor en las carpas de Cam. Luego sacó a su pueblo como ovejas, lo guió como rebaño en el desierto. Los condujo seguros, sin temor, mientras que el mar cubría a sus enemigos. Los introdujo en su santo territorio, la montaña que su diestra conquistó. Expulsó en su presencia a las naciones, les asignó a cordel una heredad, y en carpas ajenas instaló las tribus de Israel. Mas tentaron a Dios, el Altísimo, se rebelaron contra él, no hicieron caso de sus advertencias, se corrían y traicionaban como sus padres, le fallaban como arco que no apunta. Lo irritaron con sus sitios de culto y con sus ídolos lo pusieron celoso. Dios los oía y se indignó y rechazó totalmente a Israel. Abandonó su morada de Silo, que era su tienda plantada entre los hombres. Permitió que se llevaran cautivo su poder y en manos enemigas cayera su gloria. Tanto era su enojo con los suyos que entregó su pueblo a la espada. El fuego devoró su juventud y sus niñas solteras quedaron. Sus sacerdotes cayeron por la espada y sus viudas no se lamentaron. Pero se despertó el Señor como de un sueño, como un valiente que ha dormido la mona. Hirió a sus enemigos por la espalda, los dejó humillados para siempre. Descartó luego a la tienda de José, y no eligió a la tribu de Efraín, mas escogió a la tribu de Judá, a ese monte Sión al que amaba. Construyó su santuario como las alturas, como la tierra firme para siempre. Eligió a David, su servidor, lo sacó del redil de los corderos. Lo llamó cuando cuidaba a las ovejas, para pastorear a Jacob, su pueblo. Fue su pastor con un corazón perfecto, y con mano prudente los condujo. Amén, amén, aleluya. En este salmo es una larga historia que el rey David cuenta a su pueblo, para que no se olviden de instruir a sus hijos, a las nuevas generaciones. En el comienzo nos habla de esto. Todo esto que viene siendo como un recuento, para que nosotros también nos acordemos de las hazañas del Señor. Que no nos olvidemos de contar todas esas hazañas a nuestros hijos, a nuestras nuevas generaciones, para que no caigamos en el pecado y no vayamos a ser destrozados también como sucedió en aquel entonces, a todos aquellos rebeldes que se rebelaron contra el Señor, que dudaban después de tantos favores que le había hecho al pueblo de Israel, cómo lo sacó con mano fuerte del cautiverio que ellos vivían en Egipto. El Señor los liberó, los sacó con mano fuerte, pero primero permitió que toda la nación de Israel mirara las hazañas que iba a realizar en medio de ellos. Cómo hizo el Señor tantos prodigios, cómo castigó al pueblo de Egipto por no querer liberar a los israelitas. Y eso lo permitió el Señor para que ellos miraran y se dieran cuenta de sus prodigios, no dudaran que iban a salir con mano fuerte, que los iba a ayudar a llegar bien a esa tierra prometida. Eso era lo que quería el Señor,
que se dieran cuenta que su poder los iba a liberar, que no dudaran, que no tuvieran ni una pequeña duda en sus corazones. Y sin embargo, dudaron. Mis hermanos, la duda no debe de existir nunca entre nosotros, especialmente viendo que el Señor hizo esas grandes hazañas en medio del pueblo de Israel. Cómo ellos, viendo todo esto, aún así dudaron, cayeron en el pecado y perecieron, porque el Señor quería que todo aquel que no tuviera la confianza en Él, que dudara siempre en su corazón, iban a ser exterminados. En aquel tiempo así era, hermanos. Los exterminaba a Dios porque no quería duda en medio de Él, en medio de su nación. Y tenemos, hermanos, a un Dios poderoso, a un Dios que nos libera, a un Dios que nos arranca de todos los daños que el opresor pueda causarnos. En este caso, como sucedió en ellos. Y por eso, todo este recuento del salmista, para que se acuerden de contarle a sus hijos, a las futuras generaciones, todo lo que nuestro Dios Todopoderoso llegó a realizar en los tiempos que los liberó de Egipto y que los sacó con mano poderosa y les quitó tierras a otras naciones, tierras que tenía comprometidas para el pueblo de Israel, en la cual los iba a plantar. Esa promesa que Dios les hizo era porque el Señor ya lo había hecho, ya estaba para esa nación, que no dudaran. Así tenemos nosotros que tener esa convicción de que esa tierra prometida que nosotros estamos esperando, no es esa misma tierra que ellos estaban esperando, hermanos. La esperanza de ellos era llegar a esa tierra fértil, que les diera una felicidad grandísima en sus días. Para nosotros no. Para nosotros la tierra prometida es la gloria. Esa gloria divina en la cual todos deseamos llegar un día a estar. Y lo vamos a lograr si nosotros nos mantenemos firmes. Si no tenemos esa duda como estos israelitas, que tuvieron la duda y que no pudieron llegar a esa tierra porque el Señor los destrozó allí mismo. A muchos de ellos, no a todos, muchos que creyeron en el Señor, muchos que fueron fieles al Señor, el Señor los conservó y les permitió que llegaran a esa tierra prometida. Guiados por Moisés, no sé cuántos conozcan su historia, y por eso les invito yo siempre a que lean, hermanos, la palabra de Dios. Es comida para nosotros, la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos de ella. Tenemos que crecer en el amor a Dios, y lo vamos a lograr leyendo de su palabra, pidiéndole a Dios que nos instruya día a día a través de su palabra, y recordando a nuestros hijos, hermanos, a nuestras nuevas generaciones, dándoles el conocimiento de Dios, contándoles estas bellas historias de lo que el Señor realizó en aquel entonces, y que no exista la duda en ellos, que cuando platiquemos con ellos, les hablemos con convicción, con seguridad, de todo lo que el Señor realizó en medio de ese pueblo de Israel y de Egipto, para que Egipto fuera destrozado e Israel sacado, alejado del poder del rey de Egipto. Hoy nosotros, hermanos, pidamos a Dios que nos libere de todos esos daños, de todas esas personas que a veces nos quieren hacer el mal. Lo podemos lograr en la oración y con la mano poderosa de Dios, porque Dios es bueno, hermanos. Dios no es como nosotros. Dios no es vengativo, simplemente que no quiere la maldad. La maldad la desecha. No quiere que continuamente sigamos cometiendo el daño del cual ya nos había alejado o del cual nos quiere alejar, porque hay muchos hermanos que sienten el deseo de acercarse a Dios, pero no se acercan a Dios porque tienen miedo de un compromiso ante Él. Y ese compromiso, hermanos, tenemos que perseverar en Él, ser perseverantes en el amor a Dios. No nos olvidemos, hermanos, de todos los prodigios que el Señor hizo en aquel entonces, pero que también ha hecho entre nosotros. Hemos visto todos sus favores también. Hemos visto cómo nos ha ayudado. Ha habido cosas tan grandiosas en nuestra vida y tenemos que
darlas a conocer también para que nuestros hijos no duden del amor de Dios, no duden de su poder, de lo que Él puede hacer en sus vidas si se acogen a Él, si no se abandonan en el mundo, en las cosas del mundo, que se abandonen en el fuerte que es nuestro Dios, en el Todopoderoso. Aquella gente, después de que les hizo tantos milagros, que los sacó con mano fuerte y poderosa, todavía le pedían a Dios que si sería capaz de darles comida. Fíjese, hermano, ellos no sufrieron de hambre en el desierto. Les envió el maná, comida que ni siquiera trabajaban por ella, y todavía pedían algo más, pedían carne. Y el Señor se las envió a montones, se las dejó caer en sus carpas, a un lado, alrededor de ellos. Y todavía la duda, todavía pecaron, todavía cayeron en la maldad. Y así somos también nosotros. Vemos todos sus prodigios, los favores que nos ha hecho, y todavía caemos en el pecado. Hermanos, cambiemos, seamos fieles a ese que ha sido fiel siempre con nosotros, que es Dios nuestro Señor. Que Dios les bendiga.